Oye, como introducción tenemos que el tubo digestivo es un sistema complejo encargado de la digestión, absorción de nutrientes y excreción de desechos, susceptibles a diversas patologías según su segmento. El esófago es responsable del transporte de alimentos, puede presentar trastornos mecánicos, inflamatorios y tumorales, destacando el carcinoma epidermoides y el adenocarcinoma. El estómago, con funciones digestivas esenciales, está expuesto a condiciones inflamatorias y neoplásicas, siendo el adenocarcinoma gástrico el tumor más común. Las anomalías congénitas, como la atresia esofágica, fístulas traqueoesofágicas y estenosis pilórica, afectan el desarrollo y funcionamiento digestivo, requiriendo frecuentemente corrección quirúrgica temprana. Anomalías congénitas. En función tanto de la naturaleza como del momento de la agresión durante la gestación, una serie de alteraciones del desarrollo pueden afectar al tubo digestivo. Es importante destacar que dado que muchos órganos aparecen de forma simultánea durante la embriogenia y son vulnerables a las mismas agresiones, la presencia de anomalías congénitas en el tubo digestivo deberían impulsar la evaluación de otros órganos. Dentro de este vamos a ver a la atresia, las fístulas, las duplicaciones, la hernia diafragmática, el onfalocele y la gastrosquisis, el divertículo de Merkel, la ectopia, la estenosis pilórica y la enfermedad de Hirschsprung. Ahora hablaremos acerca de la atresia, las fístulas y las duplicaciones. Ok, en cualquier parte del tubo digestivo puede aparecer atresia, fístulas y duplicaciones, ¿verdad? Cuando afectan el esófago se descubre poco después del nacimiento, habitualmente debido a una regurgitación durante la alimentación. La mayoría de las lesiones son incompatibles con la supervivencia sin una corrección quirúrgica inmediata. La ausencia o agenesia del esófago es sumamente infrecuente, pero la atresia en la que el desarrollo está incompleto está presente de 1 de 5 lactantes de cada 10.000 nacidos vivos. En la atresia no se forma un segmento del esófago, lo que deja un cordón delgado, como se puede observar en la imagen A, sin canalizar, que va a provocar una obstrucción mecánica. La atresia puede aparecer con mayor frecuencia en la bifurcación traqueal o cerca de ella y puede asociarse con una fístula que une los segmentos esofágicos superior o inferior con un bronquio o la tráquea. En las imágenes, en la imagen A podemos observar la porción superior e inferior ciegas del esófago con un delgado cordón del tejido conjuntivo que va a unir a los dos segmentos. En la imagen número B, en la imagen B, disculpen, podemos observar un segmento superior ciego con una fístula entre el segmento inferior y la tráquea. Este se dice que es el más frecuente y la imagen C muestra una fístula sin atresia entre el esófago permeable y la tráquea. Cualquiera de las tres formas principales de fístulas traqueoesofágicas puede provocar aspiración, asfixia, neumonía y desequilibrios hidroelectrolíticos graves. Las alteraciones del desarrollo del esófago se asocian a diferentes malformaciones congénitas como la VACTERL, que son las malformaciones con malformaciones vertebrales, anales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de las extremidades, y también se menciona ATACRD, que sería agenesia, atresia traqueal, malformaciones cardíacas congénitas complejas, anomalías radiales y atresia duodenal y otras anomalías que afectan al corazón, a los pulmones, a los grandes vasos, al aparato genitourinario y el ano. Y entre las malformaciones se va a incluir el ano imperforado
que se debe a un fallo de la involución del diafragma cloacal. Ahora hablaremos acerca de la hernia diafragmática, el ónfalocele y la gastrosquisis. La hernia diafragmática esta va a aparecer cuando la formación incompleta del diafragma permite que las vísceras abdominales se hernien en la cavidad torácica, con mayor frecuencia hacia el lado izquierdo. Cuando es grave, el efecto de ocupación del espacio de las vísceras van a ser desplazadas, lo que puede provocar una hipoplasia pulmonar potencialmente mortal. En cuanto al ónfalocele, este va a aparecer cuando el intestino extraembrionario no regresa a la cavidad abdominal y el cierre de la musculatura abdominal es incompleto. Como consecuencia de esto, las vísceras abdominales, incluido el hígado, se van a herniar ventralmente hacia la membrana cubierta por amnios y peritoneo separados por gelatina de Wharton. Y por último, la gastrosquisis. Esta va a ser parecida a la ónfalocele, pero va a afectar a todas las capas de la pared abdominal, desde el peritoneo hasta la piel. Y suele limitarse al intestino y aparecer como una lesión sin otras anomalías. La ectopia y el divertículo de Merkel. Ok, la ectopia se dice que los tejidos ectópicos o restos de desarrollo son frecuentes en el tubo digestivo. El sitio más frecuente de mucosa gástrica ectópica va a ser el tercio superior del esófago, donde se denomina parche esofágico. Por lo general este va a ser asintomático, pero el ácido gástrico liberado por la mucosa gástrica del esófago puede provocar una disfagia, una esofagitis o esófago de Barrett, o muchas veces adenocarcinoma, como se muestra en la imagen. Y cuando existe un tejido pancreático ectópico en el píloro, este va a influir en la cicatrización y puede provocar una obstrucción. En cuanto al divertículo de Merkel, se dice que un divertículo verdadero va a ser una evaginación ciega del tubo digestivo que se va a comunicar con la luz e incorpora 3 capas de la pared intestinal. Este divertículo es más frecuente y la anomalía congénita más habitual del tubo digestivo va a ser este mismo, el divertículo de Merkel, que aparece en el ilio. Este divertículo solitario se va a localizar en la cara antimesentérica del intestino y a menudo va a utilizar la regla de 2 para ayudar a recordar las características de los divertículos de Merkel, que aparecen aproximadamente en el 2% de la población, se encuentran a menos de 60 centímetros o 2 pies de la válvula iliocecal y miden de 5 centímetros o 2 pulgadas de longitud, y son 2 veces más frecuentes en los hombres y suelen ser sintomáticos a los 2 años, y solo aproximadamente el 4% son sintomáticos en algún momento. Ya para culminar, estaremos hablando acerca de la estenosis pilórica y la enfermedad de Hirschsprung. Ok, la estenosis pilórica esta puede ser congénita o adquirida. La forma congénita es más frecuente va a ser la estenosis hipertrófica congénita del píloro. Esta va a ser 3 a 5 veces más frecuentes en hombres y va a presentar una incidencia de 1 de
de cada 300 o 900 nacidos vivos. Aunque no se comprenden los mecanismos subyacentes del mismo, la exposición a medicamentos como la eritromicina o acitromicina, ya sea por vía oral o a través de la leche materna en las primeras 2 semanas de vida, se va a asociar a este trastorno. Este se va a manifestar en la tercera y la sexta semana de vida como regurgitación de una nueva aparición, con vómitos distintos de los biliosos en escopetazos después de la toma y frecuentes demandas de nuevas tomas. En cuanto a la estenosis pilórica adquirida, esta se va a producir en adultos como consecuencias de una gastritis antral o úlceras pépticas cercanas al píloro. En cuanto a la enfermedad de Hirschsprung, este va a provocar una obstrucción funcional del colon, dado que las células preganglionares no van a migrar a la pared del colon como consecuencia de una mutación en el receptor de tirosina sinasa. Este se va a manifestar con una eliminación, con una falla en la eliminación del mesocomio en el periodo postnatal inmediato. Posteriormente va a aparecer una obstrucción o estreñimiento, a menudo con un peristaltismo visible pero ineficaz. Bueno, en este caso vamos a hablar del esófago y sus patologías. El esófago tiene distintas características generales. Primero, es un tubo muscular hueco y distensible que conecta la faringe y el estómago. La función principal del esófago es el transporte de alimentos y líquidos hacia el estómago. Puede afectarse por obstrucciones físicas o funcionales, las cuales interfieren en el peristaltismo. Que el peristaltismo no es más que las ondas de movimiento que hacen que el bolo alimenticio pase del esófago al estómago. Entonces hay distintos trastornos en la motilidad esofágica, que el libro describe como 3 principales, que es el esófago en cascanueces, que son contracciones intensas y descoordinadas, el espasmo esofágico difuso, que son contracciones repetidas con aspecto de sacacorchos, y la disfunción del esfínter esofágico inferior. Ok, dentro de las principales patologías adquiridas del esófago están dos, que van a ser la calasia y la esofagitis. La calasia se divide en primaria y secundaria. La primaria es una degeneración neuronal, la secundaria es debido a la enfermedad de Chagas. La calasia tiene una triada que es común, que se caracteriza por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, el aperistaltismo, que es la falta de peristaltismo, y el aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Ahora bien, vamos a hablar de la patología adquirida más común del esófago, que es la esofagitis. El libro describe distintos tipos de esofagitis, pero en este caso me voy a enfocar principalmente en las dos más importantes, que son la esofagitis por reflujo, que es debido a la exposición prolongada de ácido graso. El paciente va a presentar pirosis, que es una sensación como de ardor, quemazón detrás de la tráquea. Regurgitación, que es que los alimentos vayan en sentido anterógrado del peristaltismo, hacia afuera, y lo sientas en la boca y se pueda sentir. Y la disfagia, que es el dolor al pasar los alimentos a través del esófago. La esofagitis eosinófila está asociada a enfermedades atópicas. Presenta histológicamente infiltrados eosinófilos intraepiteliales, y su tratamiento es una dieta restrictiva, corticoides tópicos, entre otros. Ahora bien, vamos a hablar de las principales patologías adquiridas del esófago. La más común en este caso va a ser el esófago de Barrett, que es consecuencia de problemas como el reflujo, el ERGE, la enfermedad del reflujo esofágico. Entonces se caracteriza el esófago de Barrett por una metaplasia intestinal,
secundaria al reflujo crónico que les había mencionado, que puede desarrollar un carcinoma esofágico. Su diagnóstico es basado en una biopsia y una endoscopía, y el tratamiento es la vigilancia endoscópica hasta la resección quirúrgica de las displasias graves que hay en el esófago. Entonces vamos a observar histológicamente la mucosa esofágica escamosa, y vamos a notar que hay metaplasia en las glándulas, con abundantes células caliciformes en donde no debería haber, pues. Las varices esofágicas son causadas por una hipertensión portal, producto de cirrosis y esquistomatosis. Su complicación más grave es las hemorragias con alta mortalidad, y el tratamiento va a ser una ligadura endoscópica, que es un procedimiento quirúrgico, taponamiento o fármacos vasoactivos. Como tercer punto estaremos hablando de los tumores esofágicos. Casi la mayoría de los cánceres esofágicos son adenocarcinomas o carcinomas epidermoides. El carcinoma epidermoides es el más frecuente en todo el mundo, no más el adenocarcinoma está aumentando en lo que es los Estados Unidos. Otras neoplasias malignas del esófago son mucho menos habituales y comprenden formas poco frecuentes de adenocarcinomas indiferenciados, carcinomas neuroendocrinos y melanomas y linfomas y sarcomas. Estos por lo general no se suelen tratar, y los tumores benignos del esófago son generalmente mesenquimatosos y se originan dentro de la pared esofágica, y los más frecuentes son los leomiomas. Ahora hablaremos de un poco de lo que es el adenocarcinoma. Normalmente el adenocarcinoma esofágico se origina en el contexto del esófago de Barrett o la enfermedad de reflujo gastroesofágico de larga duración. Entonces podemos decir que el aumento de la frecuencia de adenocarcinomas esofágicos puede deberse en parte a la mayor incidencia de lo que es el reflujo gastroesofágico relacionado con la velocidad y el esófago de Barrett. También tenemos otros factores de riesgo importantes como lo son el consumo de tabaco y la exposición a la radiación. Por contrario, este riesgo se puede reducir con dietas ricas en frutas y verduras frescas. Algunos serotipos de Helicobacter pylori también se asocian a un menor riesgo de adenocarcinomas esofágicos, ya que estos producen una atrofia gástrica que disminuye la secreción de ácido y a su vez el daño esofágico provocado por el reflujo. Este adenocarcinoma esofágico aparece con mayor frecuencia en lo que son personas de raza blanca y muestra un potente deseo de sexo, ya que es 7 veces más frecuente en los hombres. Ahora, hablando un poco de su patogenia, se dice que los estudios moleculares indican que la progresión del esófago de Barrett adenocarcinoma se produce durante un periodo prolongado mediante la adquisición gradual de cambios genéticos y epigenéticos, las anomalías cromosómicas y las mutaciones de los genes supresores tumorales, como es el TP53 y el CDKN2A, se detectan en etapas tempranas. Por contrario, el CDKN2A, que codifica dos proteínas supresoras tumorales, que es el P16 y el P19, se han descrito tanto en la pérdida alélica como el silenciamiento epigenético. Ahora hablaremos un poco más de lo que es la morfología del adenocarcinoma. Por lo general este suele aparecer en lo que es el tercio distal del esófago y puede invadir el cardio gástrico continuo, que es lo que podemos apreciar en la primera imagen de la izquierda. Inicialmente este aparece como parches planos o elevados en una mucosa, pero lo demás está sano y puede crecer hasta generar grandes masas de 5 centímetros o de más diámetro. También los tumores pueden infiltrar de manera difusa o ulcerarse e invadir en profundidades. A nivel microscópico, normalmente los tumores producen mucina y forman glándulas, que también lo podemos apreciar en la imagen que está a la derecha. Y a menudo, con morfología de tipo intestinal, con más frecuencia estos tumores se componen de células en el anillo de sello, que también lo podemos observar en la imagen, y estas van a crecer de manera difusa, o en casos van a crecer infrecuentes y van a ser células pequeñas. A su vez, con frecuencia se observa lo que es esófago de Barrett adyacente al tumor. Por último, hablaremos de las manifestaciones clínicas del adenocarcinoma. Por lo general, estos son descubiertos de manera casual durante la evaluación de la ERG
o la vigilancia del esófago de Barrett. Con mayor frecuencia los pacientes van a presentar lo que es dolor o dificultad para tragar, adelgazamiento progresivo, hematemesis, dolor torácico o vómitos. Cuando aparecen los síntomas, a menudo el tumor se ha diseminado a los vasos linfáticos submucosos. Como consecuencia, la supervivencia general a 5 años es inferior al 25%. Por el contrario, la supervivencia a 5 años es aproximadamente del 80% en los casos en el que los adenocarcinomas se encuentran limitados a la mucosa o a la submucosa. Ahora hablaremos un poco más de lo que es el carcinoma epidermoides. Hablaremos de que sus factores de riesgo comprenden lo que es el consumo de alcohol y tabaco, la pobreza, las lesiones esofágicas cáusticas, la calasia, el síndrome de Plummer-Besson, las dietas pobres en frutas o verduras y el consumo frecuente de bebidas muy calientes. También lo que es la radiación previa del mediastino predispone a las personas al carcinoma esofágico. En la mayoría de los casos aparecen de 5 a 10 años o más después de la exposición. Es más frecuente verlo en poblaciones rurales y de bajos ingresos, y también hay una bolsa de índice sumamente alta a lo que es el oeste de Kenia, que está relacionado con el consumo de una leche fermentada tradicional denominada Mursi, que contiene el carcinógeno acetaldehído. Ahora hablando un poco más de su patogenia, la mayoría de los carcinomas epidermoides esofágicos en lo que es Europa y Estados Unidos están relacionados con el consumo de alcohol y tabaco, que estos actúan de una forma sinérgica para aumentar el riesgo. No más, el carcinoma epidermoides esofágico también es frecuente en algunas regiones donde el consumo de alcohol y tabaco es poco habitual. Algunos datos indican que la infección por el virus de papiloma humano o VPH puede contribuir al carcinoma epidermoides esofágico en lo que son las regiones de alto riesgo, pero no en las de bajo riesgo. Esta patogenia molecular de carcinomas epidermoides esofágico sigue sin estar completamente definida, pero las anomalías repetidas incluyen la amplificación del gen del factor de transcripción SOX2 que participa en la autorrenovación de las células madres. Vale, ahora hablando un poco más de la morfología del carcinoma epidermoides, a diferencia del adenocarcinoma, este se suele encontrar en el tercio medio del esófago, como podemos apreciar en la primera imagen. Y el carcinoma epidermoides comienza como una lesión in situ denominada displasia camosa. Las primeras lesiones aparecen como pequeños engrosamientos en forma de placa de color blanco o grisáceo, y durante meses o años se transforman en masas tumorales que pueden ser polipoideas o exofíticas y sobresalen y obstruyen lo que es la luz del esófago. Otros tumores son lesiones ulceradas o infiltrantes de manera difusa que se diseminan dentro de la pared esofágica y provocan engrosamientos, rigidez, estrechamiento luminal, y los tumores pueden invadir las estructuras circundantes, como sería el árbol respiratorio ocasionando neumonía o la aorta provocando una pérdida de sangre enorme. La mayoría de los carcinomas epidermoides son moderadamente bien diferenciados, como se puede observar en la imagen a la derecha, y variantes histológicas menos frecuentes son carcinomas epidermoides verrugosos, de células fusiformes y el carcinoma epidermoides basaloide. Ahora por último hablaremos de un poco de sus características clínicas, y es que la aparición del carcinoma epidermoides esofágico es lenta y los pacientes suelen presentar lo que es una disfagia y una odinofagia, que sería dolor al tragar, u obstrucción en el momento de la presentación, y pueden haberse adaptado sin saberlo a la obstrucción esofágica, progresiva modificando su dieta de alimentos sólidos a líquidos. El adelgazamiento y debilitamiento son el resultado de tanto una nutrición deficiente como de la caquexia tumoral. La hemorragia y la septicemia pueden acompañar a la úlcera tumoral, y a menudo existen síntomas de deficiencia de hierro. En ocasiones, los primeros síntomas son producidos por la aspiración de alimentos a través de una fístula traqueoesofágica, y la mayor frecuencia de detección selectiva endoscópica ha permitido una detección más temprana del carcinoma epidermoides esofágico. Y esto es importante, ya que la supervivencia a los 5 años es de un 75% en individuos con lesiones superficiales, pero mucho más baja en pacientes con tumores más avanzados.
Los trastornos del estómago son una causa frecuente de enfermedades clínicas y las más habituales son las lesiones inflamatorias y neoplásicas en Estados Unidos. Las enfermedades relacionadas con el estómago representan casi un tercio de todo el gasto en asistencia sanitaria en enfermedades digestivas. Además, a pesar de la disminución de incidencia en ciertos países, en ciertas partes de Estados Unidos, sigue siendo una de las principales causas de muerte mundial. El estómago se divide en cuatro regiones anatómicas principales: el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. El cardias y el antro están revestidos fundamentalmente por células foveolares secretadoras de mucina que forman pequeñas glándulas. Las glándulas antrales son parecidas, pero también contienen células endocrinas como las células G, que liberan gastrina para estimular la secreción luminal de ácido clorhídrico por las células parietales del fondo y el cuerpo gástrico. Las glándulas bien desarrolladas del cuerpo y el fondo contienen células parietales, así como células principales que producen y segregan enzimas digestivas. La inflamación de la mucosa gástrica aparece en muchos trastornos y se denomina gastritis aguda cuando existen neutrófilos y gastropatía, cuando las células inflamatorias son infrecuentes o no se encuentran. Los irritantes, como los antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol y la bilis, son las causas más habituales de gastropatía. Tanto la gastropatía como la gastritis pueden ser asintomáticas o asociarse con dolor epigástrico y náuseas y vómitos. En casos más graves puede existir la erosión de la mucosa, úlceras, hemorragia, hematemesis, melenas, que es una hemorragia gastrointestinal alta, o en raras ocasiones hemorragia copiosa. Ahora bien, la patogenia. La patogenia sería un daño directo a la mucosa gástrica por agentes como los ya mencionado anteriormente, que son los AINES, el alcohol, sustancias caucásicas o infecciones, como como el caso del Helicobacter pylori. También puede ser un desequilibrio entre factores protectores y agresores, disminución de la producción de moco, bicarbonato o flujo sanguíneo, y también el incremento de ácido gástrico o daño oxidativo. Las manifestaciones clínicas son dolor en el epigastrio, náuseas, vómitos, sensación de plenitud. En casos severos sería una hemorragia gástrica, como la metemesis o la melena. Y en la morfología tenemos edema de la mucosa con infiltrado inflamatorio neutrófico y erosión superficiales o hemorragias visibles. Ahora bien, enfermedad de la mucosa relacionada con el estrés. En algunos casos, las úlceras relacionadas con el estrés reciben nombres específicos según la situación: úlceras gastrodenales agudas, úlceras de Cushing y úlceras de Curling. Y también las causas de hemorragia gástrica no relacionadas con el estrés son las dos afecciones siguientes: la lesión de Diofaloy y la ectasia vascular antral gástrica. En su patogenia tenemos que la patogenia de la lesión de la mucosa gástrica, relacionada con las agresiones suele estar relacionada con la isquemia local. Y su morfología es que la lesión de la mucosa gástrica relacionada con el estrés varía desde erosiones superficiales hasta lesiones que penetran en la mucosa. Las úlceras son redondeadas, de menos de 1 centímetro de diámetro, y tienen una base que con frecuencia se tiñe en marrón a negro por la digestión ácida de sangre excavada. La gastritis crónica y sus complicaciones. La gastritis crónica está producida con mayor frecuencia y por una infección como el Helicobacter pylori. Otras causas son frecuentes, son las autoinmunitarias, que son las lesiones por radiación, reflujo biliar crónico, lesión mecánica y afectación por enfermedades sistémicas como la enfermedad de Crohn, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, la amiloidosis o la enfermedad del injerto contra el huésped. En su patogenia tenemos que la infección por Helicobacter pylori se suele manifestar como una gastritis predominantemente antral con producción normal o aumentada de ácido. Y en su morfología tenemos que el microorganismo se concentra dentro del moco superficial que recubre las células epiteliales en las regiones de la superficie y el cuello. El antro es el sitio de biopsia preferido para la evaluación de gastritis por Helicobacter pylori, porque se infecta con mayor frecuencia. Los cambios observados en las imágenes es en la gastritis atrófica por Helicobacter pylori, que a veces se denominan gastritis atrófica metaplásica ambiental.
Ahora bien, como conclusión acerca de las malformaciones congénitas, se puede decir que las malformaciones congénitas del tubo digestivo van a abarcar una amplia gama de alteraciones que pueden comprometer gravemente la salud neonatal y requerir una intervención quirúrgica inmediata. Entre las más relevantes se va a incluir a la atresia esofágica, a la hernia diafragmática, la ónfalocele, la gastrosquisis y la enfermedad de Hirschsprung que hace un momento ya expliqué. Estas anomalías suelen estar asociadas con defectos multisistémicos y condiciones genéticas complejas. La detección temprana de estas malformaciones y el manejo quirúrgico adecuado deben ser esenciales para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes afectados. En conclusión, las patologías del esófago, ya sean congénitas o adquiridas, reflejan vulnerabilidad de esta estructura clave del tubo digestivo. Las anomalías congénitas como la atresia esofágica, las fístulas traqueoesofágicas, subrayan la importancia del desarrollo embrionario en la funcionalidad esofágica, mientras que los tumores malignos como el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma destacan el impacto de los factores ambientales y un enfoque terapéutico adecuado son fundamentales para mejorar el pronóstico y la calidad de estos pacientes. Muchas gracias. Como conclusión, tenemos que el estómago cumple funciones clave en la digestión y protección del organismo, pero puede verse afectado por condiciones como gastritis aguda, gastropatías y gastritis crónica por Helicobacter pylori, como la ya mencionadas anteriormente. Esta última es una de las principales causas de complicaciones graves como úlceras y cáncer gástrico. Es crucial prevenir y tratar estas patologías mediante la detección temprana, el manejo adecuado y la promoción de hábitos saludables, destacando la importancia de la higiene y el control de factores de riesgo.